Diario La Otra Cara presenta la entrevista a Aramis Castro, periodista especializado en temas ambientales. En el marco de la investigación para nuestro trabajo periodístico acerca de las implicancias de la minería ilegal de la extracción de oro y su fiscalización, vamos a iniciar con la entrevista con la primera pregunta, la cual sería, ¿cuáles son los principales daños ambientales que causa la minería ilegal, específicamente en la extracción de oro, en regiones de la Amazonía peruana como Madre de Dios y en otras zonas? Sí, bueno, básicamente impacta en ecosistemas, ¿no? No solo es en una sola o en un solo territorio, sino que desde la contaminación de ríos por el uso de mercurio, la contaminación también de peces que luego son de consumo humano, porque los peces, bueno, se contaminan de mercurio. Al tener concentraciones de mercurio, estos peces luego son consumidos por las personas, ya sea de la ciudad o de comunidades indígenas, ¿no? Y esta exposición constante a este mineral va a hacer que en un futuro haya impactos también en la salud. También en el tema de pérdida de bosques, deforestación, porque la minería al instalarse alrededor, bueno, de esos ecosistemas donde hay ríos u otras fuentes de agua, lo que van a hacer es talar el bosque. ¿Para qué? Para ya sea colocar sus vehículos, ¿no? Todos estos insumos para la minería, entonces ese es otro impacto. Y bueno, también el tema de fauna, ¿no? Porque al tú deforestar al haber una pérdida de bosque, van a haber animales que van a huir de este lugar. Así que como ven, no es solo un impacto, ¿no? Lo que es complicado es demostrar eso, ¿no? Porque en el tema de salud se necesitan varios estudios para relacionar de manera directa si es que hay algún tipo de vínculo entre la minería y el impacto de la salud. No es sencillo y es costoso, ¿no? Así que eso es complicado poder demostrarlo, pero hay evidencia en otras regiones que eso ocurre, ¿no? Así que sí, eso, bueno, básicamente creo que son esos puntos, ¿no? Ujú. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de qué consecuencias tiene esta contaminación por minería ilegal en las fuentes de agua en los ríos, por ejemplo, amazónicos, y si estas afectan también a zonas urbanas. Sí, sí, como te decía, en realidad básicamente es por el tipo de minería que se hace, ¿no? La minería informal, ilegal, por un tema de abaratar costos, sigue utilizando mercurio, a pesar de que es un metal, bueno, que está no prohibido, pero sí bastante regulado en todo el mundo, ¿no? A partir de un tratado internacional en el que Perú está suscrito, pero igual se sigue usando. Entonces la contaminación por mercurio y los niveles altos de este mineral van a impactar no solo a la fuente de agua donde se realiza la actividad, ¿no? Porque como bien podemos analizar, los ríos, bueno, van a seguir su corriente, entonces toda esta fuente que está contaminada va a ir a otras zonas, no necesariamente donde se extrae oro, sino también donde el río sigue su cauce, ¿no? Supongamos que es en un punto A, pero este río llega al punto B y C. El punto B y C también va a tener un riesgo de estar contaminado, y también al tener este impacto del mineral va a generar estos otros impactos que estaba mencionando, ¿no? El tema de los peces, el consumo humano de estos peces, y eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de una contaminación del lugar donde se extrae, sino también en unas zonas indirectas que al final terminan siendo directas por la contaminación que hay de este metal, ¿no? Y Ujú. solo es, bueno, hablando del metal, pero también se han visto en territorios cómo puede impactar en el agua al punto de que se sequen, ¿no? Porque uno tiene que extraer también agua cuando está realizando la actividad minera. Entonces, en un contexto también de crisis climática donde hay meses de sequía, también está el riesgo de que puedan secarse algunas fuentes de agua, ¿no? Y eso creo que, bueno, también es algo lamentable, ¿no? Ok. Em, ¿Cómo repercute esta contaminación en las comunidades indígenas y rurales que dependen directamente del agua como su consumo y actividades diarias? Sí, bueno, eso está relacionado también a los impactos en salud, que como digo es complicado evidenciar,
pero uno puede analizar, o quizás desde el Estado, el sector salud, qué casos están habiendo de problemas, bueno, estomacales o temas de desnutrición, anemia, ¿no? En niños, niñas, así que sí va a impactar porque son más vulnerables las comunidades indígenas, ¿no? Que alguien de la ciudad. Pero ahí repito, faltan estudios, pero sí se puede ir analizando, y no solo hablo de comunidades que están en las riberas de ríos donde se extrae, sino ya estamos hablando de comunidades más alejadas por este mismo que hablaba impacto indirecto, por así decirlo, de peces que pueden estar contaminados, los peces siguen su ruta a otro lugar. Y hace unos años ya hubo un estudio, creo que fue hace 10 o 15 años, donde había ya impacto en salud de comunidades indígenas que no estaban cerca a territorio de extracción minera. Entonces ya te habla de que hay un impacto no solo en zonas cercanas a la actividad, sino alejadas por el mismo tema de la contaminación en peces, ¿no? Así que eso también se debería como que profundizar, pero ya es labor del Estado, ¿no? Desde el periodismo solo se informa, pero ya son las autoridades quienes deberían ahí analizar o investigar el tema más a fondo, ¿no? Claro, ya más centrándonos en tu investigación sobre la minería ilegal y el lavado de oro y este congreso que lo facilita, ¿no? Te realizo la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave es el problema de inscritos en el Reinfo que no reportan producción semestral de oro entre 2021 y 2023? ¿Y qué implicancias tiene esto para el control estatal? Sí, en realidad el tema de Reinfo ya es algo, no es de ahora, ¿no? Es, bueno, un registro que tiene más de 10, 15 años y que no ha funcionado, ¿no? O sea, lo que te habla es que la informalidad, legalidad tienen como que un respaldo, porque las personas que están relacionadas a minería ilegal no se les puede procesar porque pueden, bueno, defenderse de que están en proceso de formalización. Así que ahí el Estado, bueno, tiene una debilidad o un vacío en el que no puede enfrentarse a este problema, ¿no? Y creo que en ese sentido, las nuevas elecciones tendrían que ver, o tendría que haber una propuesta, ya sea de candidatos, candidatas, que lo veo un poco complicado, porque este sector también moviliza bastante dinero, que resulta como que más claro pensar de que van a financiar campañas políticas y al político le conviene en realidad recibir ese dinero, ¿no? Es como que un círculo vicioso que lo que va a hacer en realidad es que el problema no sea tan sencillo de enfrentar. No hemos visto, bueno, que el presidente del Congreso antes de ser congresista defendía a los mineros informales, así que ya se está hablando de cómo este sector ya entró al sistema político, ¿no? Y no me sorprendería de que también van a estar presentes en el próximo Congreso, ¿no? Así que, bueno, queda esperar, supuestamente hasta mitad de año debería ya terminarse el periodo de reinfo, pero siempre se puede ampliar, ¿no? Como se ha venido ampliando en los últimos años, así que sí, yo no soy muy optimista respecto a esto, pero creo que solo queda estar alertas para ver qué va a ocurrir en los próximos meses y sobre todo el otro año, ¿no? Porque es un contexto, creo que muy importante y donde se pueden decidir el futuro de la minería informal y legal, que yo creo que por ahora está bien complicado, ¿no? Mm. Bueno, en este ámbito, ¿cuál sería el rol de las comercializadoras de oro en esta cadena de ilegalidad, ¿no? Especialmente considerando que muchas compran a mineros sin fiscalización ambiental. Sí, ahí también hay un vacío, porque no es que la empresa tiene que declarar o está obligada a decir de dónde viene el oro que compra, ¿no? O sea, solo te con tener la factura y dice, bueno, yo tengo todo en orden. Sí, ahí sí, pues es la legalidad que hay, pero es como también se cubre este oro ilegal o el origen de este oro, ¿no? O sea, que ahí aparte más desde el Estado, porque las empresas así quisieran, no podrían realizarlo, ¿no? O sea, podrían decir que su oro es legal, podrían hacerlo quizás de manera voluntaria y decirnos quiénes son los proveedores iniciales de este mineral, pero tampoco están obligadas. Así que ahí es más un tema del gobierno de qué puede hacer para que esta cadena sea más transparente, ¿no? Que es difícil porque hay muchos intereses, ¿no?
y el precio del oro ahorita está en niveles históricos, que en realidad lo que más se quiere es que se siga comercializando. Así que yo veo ahí también como que complicado también cambiar eso por el contexto que hay, los intereses privados que tiene alrededor este sector y sí, debería hacerse, ¿no? Pero tampoco sé si en otros países se haga, ¿no? O está más regulado. Sé que Colombia es una experiencia interesante respecto a cómo ha podido trabajar con minería artesanal, pero no sé a qué niveles también está de transparencia, ¿no? Qué tanto se conoce el origen de su oro, pero podría ser quizás un inicio de que el Perú pueda ver experiencias de otros países para ver qué puede resultar, ¿no? No igual, porque cada país es distinto, pero sí ver qué puede funcionar para que reduzca sobre todo el riesgo, ¿no? Que es lo que se quiere para el futuro, ¿no? Y sobre todo que de una vez se desvincule del impacto ambiental que genera esta actividad, ¿no? En relación como de lo que nos menciona del rol fiscalizador de la fiscalización minera desde el gobierno, ¿cuáles son los principales vacíos que encuentra o fallas institucionales que permiten este debilitamiento de este sistema de fiscalización? Bueno, creo que primero el no tener esta cadena transparente desde el origen hasta que sale el oro del Perú, ¿no? También creo que el Ministerio de Energía y Minas no maneja un registro claro y no exige también, si bien están obligados los mineros a reportar, nosotros también publicamos que en estos reportes hay muchas fallas, ¿no? O sea, hay cantidades que no están como que conectadas con la realidad, que es como que una declaración solo por declarar, que hay personas que incluso estando fallecidas o que tienen investigaciones aparecen en este registro de declarantes, o sea, ahí no hay como que una supervisión, ¿no? Es como que un registro para solo colocar los datos, pero sin ningún tipo de validación. Y ahí creo que, bueno, el Ministerio de Energía y Minas, las direcciones también de minas que tienen los gobiernos regionales también deberían realizar un trabajo para centralizar, pero sobre todo filtrar y supervisar la información que se registra, ¿no? Y bueno, también es un trabajo más de otras instituciones, ¿no? La policía, la SUNAT y otros actores que también deberían tener bueno, un trabajo más profundo, ¿no? Pero sé que muchas veces también eso no es tan posible por tema de presupuesto, personal, pero igual de a pocos debería darse un tipo de cambio, ¿no? Y creo que por ahí puede existir esta mejora, ¿no? Pero y claro, yo no tengo tampoco la respuesta, sino es como yo lo veo desde afuera y a partir de lo que he venido revisando, pero creo que un buen inicio sería desde esa forma, ¿no? Claro. Y hablando sobre este Congreso, ¿no? Desde tu mirada, ¿qué rol juega esta institución al impulsar estas normas que amplían el reinfo a pesar de las críticas de procuradores y fiscales ambientales? Sí, bueno, en realidad el rol es relevante, ¿no? Porque a partir de este sector es donde se pueden tomar las decisiones o detener o dejar de ampliar, ¿no? Pero se está viendo que no es el caso, ¿no? Así que sí, bueno, yo no espero en realidad nada de este Congreso. Vamos a ver quién entra ahora como presidente del Congreso, pero bueno, va a ser por un periodo corto, ¿no? Porque ya acaba también el gobierno, ¿no? Queda un año, no sé qué tanto se puede hacer en ese periodo con los intereses que hay. Pero sí, vamos a ver también cómo funciona ahora el nuevo Congreso con el tema de la bicameralidad, pero al menos en este yo no le tengo muchas esperanzas, ¿no? Por ahí puede salir alguna iniciativa, pero vamos a ver también si se aprueba en el Pleno, ¿no? Donde es que al final se deciden estos proyectos. Sí, o sea, debería ser el lugar donde uno mire y diga, aquí puede haber algún cambio, pero hemos visto que en estos si 4 años no ha existido ninguno. Siendo francos, no creo que exista uno en este último año, ¿no? Espero equivocarme, pero como se da el perfil, el contexto, sobre todo electoral, que hay muchos intereses, la verdad es que no lo creo. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en estos próximos meses, ¿no? Sí, claro. ¿Qué medidas urgentes deberían tomarse para frenar la minería ilegal
y el lavado de oro amparado por la formalización. Sí, bueno, urgentes, lo que decía, ¿no? Quizás una normativa desde el ministerio, ¿no? Porque el ministerio no depende del Congreso, sino es autónomo, y si desde el ministerio se refuerza el tema del origen del oro, quizás con algo más preliminar, porque eso puede demandar tiempo, pueden haber medidas urgentes, pero no es que en 1 o 2 años, ¿no? Habría que pensar en un periodo de 10, 15 años y ver de qué manera va resultando, ¿no? Porque estamos hablando también de miles de personas que dependen de esta actividad. No es tampoco quitarles bueno, no la oportunidad, pero también es cómo impacta esta actividad, o puede impactar a miles de personas, ¿no? Que están en pobreza y ven también una salida a, a esta situación a partir de esta actividad. O sea, no es que defienda la minería ilegal, pero también debe tenerse una mirada más social del tema, ¿no? O sea, ¿qué impacto puede generar? ¿No? Estamos hablando de que si ya eliminamos esto, ¿y qué hacemos con estas 20.000, 30.000 personas que dependen de esta actividad, ¿no? O sea, salen a las calles, puede incrementar la delincuencia, el crimen organizado, o sea, tiene que ser con una estrategia. No se puede hacer solo de raíz porque hay algo urgente, ¿no? Así que tiene que haber un trabajo, creo, o un proceso para ello y tiene que analizarse la situación, ¿no? Pero yo creo que desde el Ministerio de Energía y Minas y desde el Ministerio del Ambiente deberían hacerse algunas iniciativas y analizarse el tema de manera conjunta, no, no cada uno desde su mirada. Porque si cada uno analiza el tema desde su mirada, no se llegan a acuerdos o en realidad la situación va a estar eh, difícil. Así que sí, eso sería como que lo más urgente, ¿no? Que un trabajo desde el Poder Ejecutivo, porque estamos viendo que desde el Congreso es bien difícil que pueda realizarse alguna medida, ¿no? Bueno, Aramis, así terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, está bien, mucho gusto. Muchas Estamos gracias. Chau. conversando. Sí, Sí. chao, chao.